hoy tengo la oportunidad de compartir con una persona que ha sido mi mayor sorpresa del año 2021 y que, he tenido y espero seguir teniendo la oportunidad de poder enriquecerme con ella en este espacio de creación de materiales. Pues ella se llama María. Hola María, hola, bienvenida. Buenas tardes, Armando. María Barnuevo. Ella se va a presentar después. Pues durante este último, yo diría, año, María, no solo María y yo, sino un grupo de profesores a los cuales de paso agradezco porque ha habido profesores con los cuales he hablado y consultado y que muy gentilmente me han dado su opinión. Pues durante este año hemos trabajado intensamente en elaborar un material que nos gustaría presentar, ¿vale? Hoy vamos a hacer la premiere de este material. Isa, a lo largo de nuestra exposición, va a tener la oportunidad de compartir con vosotros los enlaces para que tengáis acceso a dicho material que desde ahora os avanzo que vais a tener la oportunidad de disfrutar a partir de agosto. Lo vais a tener disponible de forma impresa en vuestras casas para aquellos profesores que decidan trabajar con él. Entonces, María, bienvenida. Gracias, Armando. El tiempo es tuyo y te lo cedo. Y comenzamos. Gracias. Vale, buenas tardes a todos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Somos conscientes de que ya es junio, que tenemos ya un poco la cabeza ya pensando en las vacaciones, así que de verdad, gracias de todo corazón. Bueno, me voy a presentar, me llamo María Barnuevo, soy de Madrid y vivo en Poznan pues desde hace ya 12 años. Me casé con mi marido, que es de Polonia. Polaco, ¿no? Sí, que es polaco. De hecho, de Poznan. Soy arquitecto de aquí, de Poznan. Y nada, es una historia que, no viene al caso. Si nos conocimos en Holanda, una historia de estas muy románticas. Y decidí venir a vivir a Polonia. Y aquí sigo, tenemos 3 hijas, pero solo de 3. 3 hijas preciosas, pequeñitas todavía, así de 11, 8 y 5 años. Y el 12 es por los años que llevo aquí ya disfrutando, ¿no?, de este viaje maravilloso que es dar clase, ¿sí? Comencé cuando me mudé a Poznan y desde entonces pues nada, me ha enganchado y aquí sigo. El ESG es que también me encanta escribir, entonces colaboro con la revista Españoles y Gracias. Y soy redactora. Es decir, eres redactora. Redactora, sí, soy redactora de la revista de Españoles y Gracias. Sí, que además en la mayoría de los artículos que están presentes en dicha revista, con sede en Poznan, y que podéis tener acceso ya claramente en diferentes lugares, pues muchos de los artículos que allí aparecen pues han sido y serán redactados por María, ¿no? Porque realmente disfruto muchísimo escribiéndolos. Así que nada, os invito también a conocer la revista si no la conocéis. Y nada, y lo más importante que me lleva aquí, el trabajo de redactora con XL, que quería agradecerle a Armando que me invitara en su día a formar parte de un super equipo, porque realmente es un equipo maravilloso. Y nada, y aquí estamos hoy. Pues eso, María desde hace un tiempo también colabora en la editorial como redactora de materiales. Y pues sí, yo creo que más que ella agradecerme por invitarla, yo me he sentido yo diría extremadamente honrado por la posibilidad de poder compartir con ella, como dije al principio, este espacio formativo. María también, como ya he dicho, es autora del material que tendréis disponible pronto, que sería el 3er tomo de XL. María, ya llevas con nosotros ya un año aproximadamente. Sí, un poquito más de un año. Sí, un poco más de un año. Sí. Y después de un año, con 3 palabras, ¿qué significa formar parte de XL para ti? Pues con 3 palabras, innovación, ¿vale? Dedicación absoluta, y la tercera, centrado en el estudiante. Me he pasado de palabras, lo siento. Antes he dicho más. Pero básicamente, creo que me entiendes, básicamente eso. Y María, en base a esta experiencia y a lo que veíamos, a este espacio de compartir en la creación de XL, pues desde hace tiempo teníamos el deseo y muchos profesores nos pedían pues
la posibilidad de desarrollar un poco más este método XL de tal forma de que se pudiese aprovechar todas las oportunidades que brinda. Entonces, María, pues, es la autora, y la intención nuestra este año en este webinario es esa, es de presentaros el libro del profesor de XL. Por fin está con nosotros, ya lo tenemos, está recién salido, digamos, del horno, todavía está caliente. Está Entonces, calentito. está calentito, y además de ello, es bueno que digamos que todavía está en proceso de enriquecimiento, de mejorar, y bueno, la idea de este encuentro hoy es también un poco, pues, que nos retroalimentéis sobre vuestras ideas, opiniones o sugerencias, ¿no? Entonces, María, vale, comienzo. Bien, bueno, lo primero, perdón, porque he estado enferma esta semana, tengo la voz un poco tomada, espero que me entendáis bien y que sea claro el mensaje. Bueno, antes de empezar, antes de nada, me gustaría conocer, por favor, que escribáis en el chat qué recursos y estrategias utilizáis en clase actualmente. ¿Vale? Antes de empezar, antes de comenzar con todo lo que os quiero contar, quisiéramos conocer vuestra experiencia, ¿no? En cuanto a los recursos y a las estrategias que utilicéis en clase. Entonces dejamos un minutillo, escribir y nada, esperamos un poquito a ver. En cuanto cuando nos referimos a recursos y estrategias, es antes de llegar a clase, bueno, ¿qué hacéis? Pues imprimo mucho material para los estudiantes. Utilizo vídeos o cosas así. Lo que nos interesa más o menos es un poco conocer qué de manera general utilizáis en clase, estos recursos. Claramente muchos de ellos ya sabemos que los usáis. Lo único es que queremos saber si los recursos que nosotros os queremos presentar y las estrategias que hemos estructurado, si de alguna forma se corresponden con la que vosotros tenéis. Entonces tenéis un minutillo para ello, ¿vale? En el caso de que no queráis hablar, no hay ningún problema, nosotros vamos a seguir. Aquí lo podéis ver también. Ah, también es verdad. No sé. ¿Alguien se anima? ¿Alguien rompe el hielo? ¿Se anima a escribir? Vale. Pues Magda dice que utiliza vídeo de YouTube. De YouTube. Exactamente. Okay. Vale. Y más ahora que existe la posibilidad de poder editar los subtítulos o incluso programas y aplicaciones que permiten concretamente esta posibilidad, dando al estudiante cierto determinado espacio de reacción. Además de esto, también utilizáis, por ejemplo, después de esta revolución, uso manuales vídeo, juegos de mesas, canciones, flashcards, juegos. Que aprovecho las canciones, las canciones también, ¿vale? Ejercicios de páginas para profesores, pues estupendo. Pues nada, nosotros también sigo estos grupos de Facebook en los cuales la mayoría de vosotros participáis, y pues más o menos tengo idea de cuáles pudieran ser, digamos, aquellas actividades o aquellos, digamos, recursos que más os resultan útiles para la clase. María y yo hemos consultado muchas de estas, bueno, vamos a decir, bibliografías activas o vívidas, y parte de eso, pues, como dijimos anteriormente, lo hemos proyectado en libros. Eso es. Vale, entonces eso es lo que queríamos comentaros, que todos los recursos están muy bien, y hoy lo que queremos es ir un paso más allá, ¿vale? Con estas 7 claves que os prometíamos que íbamos a ver, donde lo que se busca es dar el protagonismo y el dinamismo que el estudiante Z demanda, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo, no vamos a ir viendo todas una a una de una manera lineal, sino que las hemos ido desarrollando a través de toda la presentación y las iremos viendo pues, cuando toque, ¿vale? Antes de nada, lo que quería comentar es que este manual lo hemos dividido en como diferentes tipos de lecciones que creo que todo el mundo conoce. En un primer momento
lecciones para el comienzo de la unidad, lecciones para presentar y practicar los contenidos de la unidad, lecciones pensadas para una proyección lúdica, dedicadas a la puesta en práctica y autoevaluación y, en último momento, y esto os va a gustar mucho, lecciones para desarrollar el comportamiento intercultural. A ver, como María ha destacado, la intención nuestra es, como y dijimos al principio, es presentaros digamos, los materiales para el profesor que hemos creado para el curso XL. Y claramente XL, como María ha señalado, se compone de estas lecciones que están presentes ahí, algunas para presentar contenidos, otras para practicar, otras relacionadas con juegos y otras relacionadas para, bueno, centradas propiamente en el proceso de producción. Y bueno, el fruto de todo este material es el libro del profesor y su guía. Y vale la aclaración aquí. La aclaración viene dada porque hemos hecho dos materiales. La idea nuestra es un poco ofreceros, digamos, un material se llama el libro del alumno con comentarios y lo que hemos hecho es añadir al libro del alumno, tendríais una muestra del libro del alumno y en los márgenes que os voy a enseñar ahora al libro del alumno hemos añadido comentarios sobre cómo desarrollar estas actividades con la clase. Y además de este material, hemos desarrollado un folletito muy pequeñillo que, como he dicho, estará disponible a partir de abril de forma impresa y que a partir de hoy vais a poder verlo y iremos actualizando en cada momento porque, como dijimos al principio, está todavía en proceso de irse desarrollando, pues una guía. Llevado así al polaco mío sería un podręcznik ucznia z komentarzami y un przewodnik metodyczny. Este przewodnik metodyczny o guía del profesor lo que incluiría, y os lo voy a enseñar ahora, sería un rozkład, ese rozkład famoso que tenemos que siempre incorporar al principio, sería algo parecido o muy semejante a esto del rozkład, solo que más bien centrado en las actividades. Pues bueno, es tiempo entonces de que lo conozcáis, ¿no? Sí. Entonces, comparto mi pantalla y os enseño el material. Isa también estará en este momento compartiendo con vosotros dichos enlaces para que lo podáis ver. Entonces aquí tenéis el acceso a lo que sería, que aquí está marcado, el libro del alumno con comentarios. Ahí lo veis. La portada, que esta portada sería provisional claramente por ahora, pero la idea es que se mantenga en gran medida la portada que tiene XL. Entonces, ¿qué llevaría este libro del alumno con comentarios? Podreznik ucznia z komentarzami. En primer lugar, siempre va a tener incorporado la doble página, como podéis ver aquí, la doble página o las páginas del libro del alumno. En el caso de las lecciones que María señalaba, que serían las lecciones de presentación de contenidos, aparecería la doble página, ¿vale? Ahora, en el caso de que sea de trabajo ya con los contenidos e incluso práctica de dicho contenido, la idea es, pues, hacer algo diferente. ¿Y cuál ha sido la idea? Pues de poner una página del libro del alumno y poner los comentarios relacionados con cómo desarrollar en la clase, pues, dicha lección o dicha página. Siempre el libro del profesor vais a tener incorporadas, digamos, una misma estructura. Y la estructura, os la voy a ampliar, espero que se pueda ver mejor. Entonces, la estructura siempre, o las actividades estarían desarrolladas manteniendo una estructura, que después vamos a ver, pero siempre sería el título de la actividad y algunos elementos. Y todo esto se repetiría. Además, hemos incorporado códigos QR que aportan o permiten la posibilidad de poder observar, porque serían vídeos que están en desarrollo, vídeos sobre cómo utilizar alguna herramienta en nuestras plataformas o de alguna forma cómo aprovechar algún recurso didáctico que de alguna forma hemos desarrollado. Casi siempre serían algunas citas o comentarios o ideas para utilizar en la clase que también estarían en formato vídeo. También tenéis la solución a todas las actividades. Todas las soluciones están marcadas concretamente en azul de tal forma de que sea de fácil lectura.
Además de ello, siempre indicamos con algún que otro símbolo, en este caso, por ejemplo, el símbolo del proyector, si hay que utilizar el proyector o si de alguna forma hay que imprimir alguna ficha. Además de esto, este libro del profesor incorpora de forma muy clara cuáles son los contenidos gramaticales que siempre están marcados en amarillo que se van a utilizar durante la clase y además de esto, qué apartado de gramática puede ser trabajado durante esa actividad. Como veis aquí también se señalan cuáles son las actividades del cuaderno de actividades que, que se pueden realizar durante esta actividad. Además de ello, en el caso del libro del profesor, como veis, las explicaciones son exhaustivas, hemos presentado incluso para una misma actividad diferentes versiones, que después vamos a hablar de esto, y además de ello hemos incorporado de alguna forma algunas sugerencias, como 7 determinadas aplicaciones que pueden utilizarse para la realización de la actividad. Como he dicho, en paralelo a este libro del profesor, que iremos desarrollando a lo largo de la presentación, o este Podręcznik Ucznia z komentarzami, que podéis ver todos actualmente en vuestros ordenadores porque ya ha compartido el enlace, pues además de este Podręcznik Ucznia z komentarzami, hemos desarrollado un segundo material que sería lo que hemos llamado el Przewodnik Metodyczny o Guía del Profesor, que estos dos materiales estarían impresos. En el caso concreto del Podręcznik Ucznia z komentarzami sería concretamente el... esperad porque Zoom no me deja, ahora sí me deja. Entonces, la idea es que en este Podręcznik Ucznia z komentarzami esté en formato A4, es decir, el mismo formato del libro del alumno, y este Przewodnik estaría en un formato B5, es decir, estaría en este formato más o menos así, ¿vale? De tal forma de que perfectamente en clase podríais trabajar con los dos materiales al momento o perfectamente bastaría utilizar este Przewodnik Metodyczny teniendo en cuenta ya lo que habéis leído con respecto al libro del alumno con comentarios. ¿Cuál es la idea esencial de esta guía del profesor? Es presentaros de forma sintética y además ordenada cuáles podrían ser las actividades que podrían desarrollarse según la cantidad de horas que vosotros tengáis en clase. Que en la mayoría de los casos, dejando a un lado las secciones bilingües, que si tienen 6, pues serían 2 horas o 3 horas semanales. Pues la idea nuestra fue en ese momento pues indicar qué actividades, porque hemos hecho pruebas, hemos preguntado a los profesores, hemos analizado incluso nosotros haciendo ensayos sobre con estas actividades el tiempo medio en que pudieran desarrollarse. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre os ponemos al principio la cantidad de horas lectivas, es decir, 1 hora, 2 horas de 45 minutos, ¿vale? Estas horas lectivas siempre están marcadas para el profesor que tiene 2 horas semanales, ¿vale? Es decir, en el caso del entreperchas, que para aquellos que no se han tenido la oportunidad de conocer XL, pues el entreperchas serían las 2 primeras páginas del libro del alumno donde introducimos o presentamos los contenidos de la unidad. Sería esto que está aquí. Entonces, vuelvo a la guía del profesor. Perdonad de nuevo que Zoom no me deja. Ahora sí. Pues nada. Entonces, como hemos dicho anteriormente, siempre presentamos de forma corta, sintética y clara cuáles las actividades que se van a hacer para 2 horas. En el caso concreto de esta actividad D, que no da tiempo para hacerla en una clase de 45 minutos, pero sí da tiempo para hacerlo para aquellos que tienen 3 horas semanales, pues lo que hemos hecho es ponerla como deberes. Y en este caso tenéis una propuesta diferente de cómo explotar o cómo hacer que el estudiante pueda aprovechar dicha actividad como deberes en el caso de que, consideráis que sea importante enviarlo o de alguna forma dicha actividad bien puede utilizarse posteriormente para una clase de repaso o perfectamente para que el estudiante después en clase, aunque no sea deberes,
puede utilizar dicha actividad para repetir algún que otro contenido o de alguna forma profundizar el aprendizaje de Python. Siempre indicamos a cuál sería la sección, y eso lo podéis ver en la próxima página. Siempre os indicamos, como he dicho, la cantidad de horas, ahí lo veis. Siempre os indicamos que eso es el probador 1, en este caso ya sería la otra sección del libro. Y de nuevo, presentamos la misma secuencia de actividades que se pueden hacer en clase y para 2 horas semanales, y las actividades que no es posible realizarlas en ese tiempo, pero que sí pueden ser aprovechables de un modo distinto, como señalé anteriormente, o que el profesor que tiene 3 horas semanales las puede hacer. Entonces, todo esto lo tenéis disponible actualmente. Lo hemos enviado por un enlace y mañana será enviado a todos vosotras y vosotros, los 2 enlaces de newsletter, con una encuesta más el certificado de participación relacionada con el libro. Entonces, vuelvo a la presentación. Entonces, seguimos aquí. Y entonces, ya se da la palabra a María. Vale. Muy bien, bueno, habéis visto cómo es por dentro. Yo lo que he hecho para presentaros las estrategias y recursos fuera de serie ha sido coger lo que he considerado lo más importante de cada sección. Lo he sacado y de ahí os voy a contar qué estrategia o qué recurso he utilizado. El primer tipo de lecciones, como ha explicado ya Armando, es esta doble cara que se llama Entre Perchas, que es la lección típica, que está enfocada en el comienzo de la unidad. ¿Vale? Es una lección que nos da la oportunidad de sacar 4 recursos y estrategias, como digo, hemos llamado fuera de serie. En primer lugar, tenemos la división de la clase. Entonces, cuando sí, lo podéis ver, ¿no? Estamos en clase, pensamos, leemos el enunciado que está aquí abajo, con la revista digital. La revista digital es esta que aparece, no vais a ver porque está un poco lejos, pero lo habéis visto antes. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo divido la clase en ese momento? ¿Dejo que los estudiantes trabajen de manera individual? ¿Los pongo en parejas? Entonces, lo que hemos hecho Armando y yo durante todo el libro del profesor ha sido pensar minuciosamente la manera de presentar esa actividad, como digo, de tal manera que sea lo más óptima posible, ¿no? Y entonces, en este caso, decidimos en parejas. ¿Por qué? Por la gestión del conocimiento de la clase, porque es menor la acción del profesor al estar los estudiantes juntos, es menos el trabajo, ¿no?, que tiene que hacer el profesor para aclarar algún concepto, alguna acción. Los estudiantes se enriquecen entre ellos y socializan, ¿no? Y entonces el profesor, que sois vosotros, tenéis más tiempo para desarrollar ese papel, ¿sí?, de catalizadores, ¿no?, del aula. Con catalizador me refiero a esa reacción química, ¿no?, que cuando se juntan los elementos se produce una reacción. El profesor lo que hace es introducirse, ¿no?, en eso y aumentar el tiempo en el que se produce. ¿Y cuál tú crees, perdona, ¿Sí?, que haya sido la razón principal que tuvimos en cuenta a la hora sí, de decidir, bueno, qué dinámica de grupo o división de la clase sería la más correcta? Vale, fue porque era la primera actividad de la unidad. Eso, entre otras cosas, permitía, bueno, lo de la posibilidad de compartir entre ellos, o de un poco enriquecer uno a otro. Bueno, a lo mejor el alumno A no sabía un tema o un elemento que a lo mejor el alumno B sí sabía, y que entre ellos bien podrían compartir sobre esto. No necesariamente en español, bien podría ser en polaco, porque la realidad principal o la idea principal de estas 2 primeras páginas no es tanto el hecho de comprobar si el estudiante sabe o no sabe, es más bien el hecho de que el estudiante pueda activar a nivel cerebral cuáles serían los esquemas, situaciones que van a tratarse, y después ese proceso de memorización se realice de forma más efectiva. Pero yo quisiera añadir algo de lo que tú has dicho, que el segundo criterio, y eso es importante para vosotras y vosotros, el segundo criterio ha sido aprovechar al máximo el tiempo. Sabemos que tenéis pocas horas, sabemos que de alguna forma muchísimas veces
incluso en la forma, la hora en que están puestas las clases de español, o que el español es visto como una asignatura de relajarse, disfrutar y pasar el tiempo, pues la idea nuestra ha sido eso, es, bueno, vamos a aprovechar el tiempo lo más posible con el estudiante, que de alguna forma lo disfrute y que a su vez pueda ser aprovechado. Vale. La segunda estrategia de recurso fuera de serie es el mapa mental. Seguramente, bueno, todas conocéis este recurso. Lo que es importante en este libro del profesor no es el mapa mental en sí, sino la manera en el que hemos desarrollado. Porque ya sabemos que es un instrumento dinámico y eficaz, sabemos que funciona, ¿no?, para la organización del léxico. Pero como digo, es la manera en la que hemos decidido desarrollar este mapa mental. Aquí retomo un poco lo que has explicado antes cuando has presentado el libro, los 3 pasos que tiene cada actividad. En primer lugar, el objetivo, que nos va a decir por qué, cuál es la razón misma de la actividad. En el paso primero tenemos las secciones Organice la clase y Destaque. Organice la clase no siempre están, ¿vale? Este paso 1 no siempre está. Es cuando hemos considerado que es importante, a lo mejor señalar qué disposición de la clase es importante. Y en el destaque, pues alguna información que es importante o para el profesor o para vuestros estudiantes, conocer antes de lo que es el desarrollo del ejercicio, que es el paso 2, que son las actividades, las acciones propiamente dichas que hay que realizar en la clase. Y por último, la añada, que también es complementario, también es optativo y da la opción a añadir alguna acción complementaria. ¿Por qué os cuento esto? ¿Quieres añadir algo? Sí, quiero decir algo solamente, y es, no sé si sería buena idea un poco enseñarles un ejemplo al profesor sí, sobre cómo esto se puede vale. presentar, pero, y además de esto, repito lo que dije antes, y es, la razón por la que pusimos o se nos ocurrió poner estos pasos era o fue siempre pensando en vosotras y vosotros. ¿Qué significa esto? Es, bueno, a la hora de yo preparar una actividad o desarrollar una actividad, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero, bueno, ¿por qué la hago? ¿No? Segundo, bueno, en fin, tengo que poner, ¿cómo pongo la clase? 2, 1, un grupo, ¿cómo? ¿Debo decir algo al principio para motivar o habrá alguna información que atraiga la atención de los estudiantes? Pues eso sería el destaque. Y después, bueno, el ejercicio en sí mismo lo desarrollo. Y a lo mejor muchas veces ocurre que muchos de vosotras y vosotros tenéis material fotocopiable o tenéis juegos en la clase o tenéis una idea que se os ocurrió en ese momento, pues la idea nuestra es, bueno, y añada. Ese añada es algo complementario, interesante, llamativo, lúdico, que puede ser incorporado en la clase. De manera rápida voy a compartir para que lo podáis ver de nuevo cómo esto está presente en una actividad concreta, ¿no? Vamos a ver ahora si Zoom no me la juega. A ver. Ok, pues no. Pues aquí tenéis un ejemplo de, bueno, de cómo esto se puede presentar. Por ejemplo, si nos movemos a la próxima página, aquí podéis ver que, por ejemplo, en la actividad A existe solamente objetivo, desarrollo del ejercicio y después añada. En la actividad B existe objetivo, desarrollo del ejercicio y añada. Ahora, pero en la actividad C veis que al principio hay un destaque de llamar la atención al estudiante en algo o a lo mejor llamar la atención en vosotros y vosotras y deciros, venga, ahora toca hacer esto. Pues tened en cuenta este tipo de cosas. A lo mejor al estudiante se le puede pasar y tú puedes en ese instante decirle, mira, presta atención a esto. Aquí también en algunas actividades podéis ver incluso en esta sección de y destaque alguna información cultural interesante que puede ser atractiva para el estudiante. Entonces, vuelvo la palabra a María para que de alguna forma... La idea sobre todo es facilitaros la labor. Por ejemplo, bueno, se podría poner el ejemplo del probador 2 cuando se habla de Rosalía, que a lo mejor vosotros como profesores no conocéis a Rosalía, pues ahí añadimos datos de ella. Añadimos quién es, por qué es famosa, ¿no? Entonces, la idea constantemente en nuestra cabeza ha sido desarrollar eso, la manera de facilitaros la labor. En este caso, y retomando el mapa mental,
Cómo lo hemos desarrollado desde el principio hasta el final, pues podríamos hablar de la actividad 4, en donde aparecen nuevo vocabulario como la falda, la camiseta, el bañador, y ahí os decimos, ojo, cuidado, ahí hemos empezado el mapa mental en la actividad A, ¿sí? En la actividad 0, y aquí retómalo, ¿sí? No se te olvide decir a los estudiantes, vamos al mapa mental y vamos a añadir estas palabras. O si continuamos, actividad 10, justo la que os hablaba de Rosalía, aparecen también nuevas palabras, pues ahí os decimos, meter estas palabras dentro del mapa mental. Entonces lo vamos a ir recuperando, ¿vale? Se recupera a través de todo el probador, ¿vale? Luego, siguiente recurso, estrategia fuera de serie, son los glosarios. Los glosarios, si conocéis el libro ya lo conocéis, si no conocéis el libro os lo cuento. Este manual tiene glosario temático por unidades que viene muy bien porque en clase a lo mejor tienen que hacer este ejercicio, por ejemplo, de buscar ropa, zapatos, complementos, entonces se van allí e inmediatamente pueden encontrar las 3 palabras. Glosario alfabético, pues en un tipo de clase, a lo mejor el estudiante tiene que recuperar una palabra que recuerda que vio en la unidad 2, pues busca y la puede encontrar en el glosario alfabético, ¿vale? Importante de esto es que hemos añadido también el lápiz QR, El código QR. el Sí. código QR a Quizlet. Entonces, esto lo tenéis en lo que es la guía del profesor, súper fácil, os dice A, B, C, D y el enlace al Quizlet para que lo tengáis a mano, ¿vale? Entonces, fácil. Además de esto, os vamos también a dar la posibilidad de claramente tener acceso a los enlaces de manera directa, de tal forma de que lo podáis compartir con vuestros estudiantes. Consideramos que era mejor ponerlo en la guía del profesor, dado que entendemos que esta guía del profesor, o Przewodnik Metodyczny, sería el elemento que os guiaría a la hora de definir qué vais a hacer en la clase, y desde ahí entonces pensamos que podríais dirigiros al Podręcznik Ucznia z komentarzami, este libro del profesor, libro del alumno con comentarios, de tal forma de que podéis desarrollar mucho más la propuesta que está en el Przewodnik. Eso es. Y siempre relacionado, como digo, con el glosario. Este en concreto es el de ropa, complementos y zapatos, ¿no? Y tiene ahí casi 40 términos. Podéis escanearlo, ahora mismo os lo dejo un momentito para que podáis escanearlo y podáis ver cómo te redirige directamente a la aplicación de Quizlet. Nuestra intención también es el próximo curso, aquellos estudiantes que quieran, no solo los estudiantes que trabajan con XL, pero os vamos a enviar la convocatoria. Hemos establecido una colaboración con Quizlet y la idea es poder desarrollar concursos, concretamente con Quizlet, competencias, de tal forma de que el estudiante pueda encontrar una motivación mayor para la práctica del vocabulario. Eso es. ¿Vale? Y ahora continuamos con los recursos interactivos que ofrece la plataforma Dzwonek, ¿vale? Que es donde está alojado el manual. En este caso y como ejemplo hemos puesto el cómo usar post-its en clase. Os va a venir lo mismo y como habéis podido ver en el libro con comentarios, el enlace con ideas. En esta unidad 3 en concreto tenéis el uso del post-it, cómo escribir con lápiz o cómo utilizar el cronómetro en clase. La idea es presentaros algunos vídeos y que os van a guiar con algunas ideas que podéis utilizar en la clase. Estos vídeos están en preparación, los vamos a publicar la semana próxima porque os he dicho desde esta semana hasta el comienzo del curso vamos a ir todas las semanas publicando alguna información interesante relacionada con el material destinado al profesor para el curso escolar. En el caso, como he dicho, estos vídeos son vídeos de aproximadamente un minutillo, algo así, pero que os describe paso por paso cómo hacer esta acción concretamente en la plataforma y además de esto os ponen al final algunas ideas sobre cómo explotar este material en la clase. Dígase, en este caso, los post-it ocultando alguna información o marcando aquella que es incorrecta o señalando o pidiendo que al estudiante a la vez en vivo pueda con su cuenta del Dzwonek ir añadiendo alguna que otra información. Todo esto aparecerá en estos vídeos que, como he dicho, estarán publicados a partir de la semana próxima a través de nuestras redes sociales. ¿Vale?
Y vale, continuamos ahora con, yo creo que es el bloque como más así, más grande, ¿no? Que son las lecciones enfocadas en la presentación y práctica de los contenidos. En este tipo de lecciones queríamos hablar sobre storytelling, clase invertida, estudiantes activos, que ya vais a saber lo que es ahora en un momentito, propuesta deductiva e inductiva, cápsulas didácticas y combinaciones verbales. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con el storytelling. Vale, ¿por qué utilizamos el storytelling en clase y por qué es tan importante? Es porque nos sitúa con un esquema situacional, ¿vale? Donde pragmáticamente el estudiante tiene que realizar una acción. Por ejemplo, en el caso del probador 1, el storytelling es 4 concursantes hablan de sus creaciones y son evaluados por un jurado que compara sus diseños. Entonces, cuando leemos esto, nos podemos imaginar el tipo de palabras, de frases, ¿vale? De acciones que va a tener que desarrollar el estudiante para poder desenvolverse en una situación comunicativa como esta. Lo interesante de esto es que el input que le estamos dando a nuestros estudiantes no es un input caótico con, no sé, con actividades que no tienen relaciones entre ellas, sino que en todo momento esas actividades vuelven, ¿no? a esa idea, a ese storytelling que les contamos al principio. Entonces, si nos imaginamos que, por ejemplo, en la cabeza tenemos varias cajas donde vamos metiendo información, cuando el estudiante se encuentra ante una historia, como puede ser la historia, podéis verla en la página 66, de Susana, Adriana, Rocío y Santi, que son 4 concursantes que están participando en un concurso. Todas estas actividades van a volver a esa historia. Entonces el estudiante, cuando tenga que hacer algo, esa nueva información ya no la tiene suelta, sino que la ata. Es como una columna vertebral, si nos imaginamos el cuerpo, es como una columna vertebral donde va a ir añadiendo todas estas informaciones nuevas. Entonces, las ventajas es activar conocimiento previo, que también es muy importante porque cuando tenemos una historia, emociona. Las emociones desencadenan una clase de respuestas, ¿sí? En el cuerpo. Entonces, cuando estás emocionado, te emocionas y entonces buscas y rebuscas. En tu cabeza, por ejemplo, si quieres decir esta camiseta es horrible, pues buscas y dices, ¿dónde? En inglés se dice horrible, pues voy a probar, a ver si, oye, lo mismo cae, y entonces dice, pues esta camiseta es horrible. Y entonces es como que activas todo el conocimiento previo que tengas, incluso si es en español o en otras lenguas o en polaco. Y fomenta la memoria a largo plazo, porque claro, como digo, cuando la historia emociona, la enganchas, entonces te enganchas a algo, te enganchas al concepto de moda que viste en la unidad 0, o sea, en la unidad 0, en el entreperchas, y vas enganchando a ese concepto, ¿sí? Toda camiseta, camiseta horrible, camiseta, sí, de todo, ¿no? La idea también, y eso, bueno, pasábamos muchas tardes discutiendo sobre esto, es, seguro muchas de vosotras y muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de leer El Principito, ¿no? Bueno, espero, no sé si os lo habéis leído, si os gusta o algo así. Muy pocas personas conozco que no lo han hecho, pero bueno, la idea era un poco incorporar algo que está presente en El Principito. ¿Y qué es esto? Es la situación con la rosa y ese espacio de poder anticipar lo que viene después. Como cuando le pregunta, ¿a qué hora vienes? Y bueno, le responde El Principito, ¿y por qué preguntas? Si es para, de alguna forma, antes que vengas, pues prepararme y ponerme a pensar en todas las cosas interesantes y maravillosas que vamos a hacer juntos. Y la idea es esto, como bien María decía, es poder brindarle un andamiaje al estudiante, pero que sea un andamiaje en función de lo que él puede esperar de una situación como esta. Programas de este tipo hay 8.000 en las televisiones de casi todos los países. Y por lo tanto la idea era establecer ese formato que todos conocen. Venga, son personas que presentan algo, están compitiendo, hay un jurado que le dice esto vale, esto no vale, pero están también los espectadores que pueden votar por ellos, que pueden tener una reacción y ese tipo de cosas. Pues la idea era un poco, pues, integrar al estudiante en esta situación.
Eso es, entonces ahora es donde entra el libro del profesor y el trabajo que hemos hecho, que como podéis ver aquí, por ejemplo, en la actividad 3, que es esta que veis a mano derecha, tienen que escuchar una conversación entre Sebastián y Mila. El estudiante lee el enunciado y dice, pues Sebastián y Mila. Pues bueno, pero ya en el libro del profesor os decimos, cuidado, que Sebastián y Mila es que son espectadores de este concurso, entonces vamos uniendo, ¿vale? La actividad, la historia, y ya sabemos que son espectadores del concurso que van a hablar sobre ello, y entonces ya entran a la actividad, les damos como un andamiaje, ¿no? Que acabas de decir. O por ejemplo, en esta, exactamente lo mismo, actividad 5, donde unas personas hablan sobre los modelos de ropa que se han visto anteriormente. Y entonces ya no es solamente unas personas, sino que vamos desarrollando y os lo vamos indicando, muy interesante en el libro del profesor, cuándo y cómo seguir esta historia. Y algo que, bueno, que en ese aspecto ahí hay que destacar tu trabajo, era que siempre pensábamos en, bueno, ¿qué necesita el estudiante para poder realizar esta actividad? Entonces, como podéis ver en la explicación, que podéis leer después, se destaca, bueno, en este caso es una audición, bueno, qué elementos pueden ser importantes para que el estudiante no se sienta un poco perdido en lo que va a escuchar después. Entonces, y disminuir ese efecto de ansiedad. Pues, bueno, aquí se destaca, por ejemplo, de que va a escuchar en todo momento colores claros, color oscuro, pues llamarle la atención al estudiante sobre qué es este color claro, color oscuro, qué tipo de colores se incorporan en un caso y en otro. En el caso de la actividad, la segunda actividad que María señalaba, era, bueno, claro, es una actividad que nos permite introducir un contenido gramatical, como en este caso estaríamos hablando concretamente, bueno, que viene después, que sería el me queda bien, me queda mal. Pues bueno, ¿cómo poder meterme o meternos en la cabeza del estudiante de tal forma de que diga, venga, lo que puedes hacer o ten en cuenta, anticiparle un poco esto, ten en cuenta esto porque lo vas a necesitar para a la hora de escuchar y poder responder de forma adecuada. Ahí os hemos puesto de forma exhaustiva qué elementos pueden ser importantes para un aprovechamiento, yo diría, casi total de lo que propicia la actividad. Sí, desde luego lo hemos pensado todo muchísimo. Otra actividad más, por ejemplo, era la 9, ¿no? Que en este caso, pues, son votaciones y lo mismo, vamos a por añadir. Vale, luego vamos a hablar sobre el Actívate. Un invento. Sí, el Actívate y el Reactívate, ¿vale? Si quieres comentarlo tú, Armando. Bueno, yo voy a comentar algunas cosillas en cuanto a la clase invertida. Exactamente. Eso. A ver, y aquí hay una cosa importante, y es, a ver, no vivimos en Belén con los pastores, ni en otro planeta, ¿vale? Y estamos conscientes de que ¿cuántos estudiantes hacen los deberes? Pocos. Estamos conscientes también que en muchos lugares los deberes son vistos como un elemento que maltrata y le quita el espacio de ocio a los estudiantes. Estamos conscientes de eso y en parte comparto parte de esa idea, porque creo que de alguna forma, bueno, no tanto en el liceo, pero más bien en la escuela primaria creo que eso debería ser más bien regulado y respetado sobre los derechos del niño. Pero bueno, nada. La idea nuestra aquí es esto, siempre se habla de que el estudiante no está motivado. Bueno, es verdad, la mayoría no está motivada, a la mayoría no le interesa, la mayoría ve el español como pasar el tiempo, etc. Y también estamos conscientes. Pero meter en un mismo saco a todos los estudiantes, yo creo que eso sería injusto. Y habrá seguro 4 ovejas negras que realmente están motivadas, impulsadas, que les interesa, que incluso piden más y más y más. Y pues, bueno, yo no sé vosotros, pero yo trabajo para todos, pero en especial trabajo para aquellos que lo que les estoy ofreciendo pues les interesa. Entonces, la idea nuestra no es penalizar a ese estudiante que no le interesa, no, porque le vamos a dar una oportunidad después, y eso lo hablaremos después, sino es darle una oportunidad especial, un protagonismo esencial a ese estudiante que le encanta lo que estamos haciendo, le encanta el español, le encanta esta cultura. Y bueno, ¿y por qué entonces llevarlo a ese espacio de tratarlo como los demás? Pues no, la idea nuestra es, bueno, vamos a darle un premio a este estudiante. Entonces así surgió el Actívate. No, sí, está desarrollado en base a la clase invertida, sí, pero está pensado, como he dicho antes, para un estudiante que así te pongas boca abajo, él lo va a ver estupendamente porque de alguna forma ve que tu trabajo es para él.
Entonces, la idea de esta Actívate es eso, es darle al estudiante esa oportunidad de aprender algo fuera de clase. Yo no sé, bueno, yo soy millennial, yo soy de la generación Encarta. Yo tuve el Encarta, yo tuve que buscar cosas en el Encarta y yo también tuve que ir a la biblioteca a leer materiales. Y cuando desarrollamos el libro y después pues desarrollamos el libro del profesor, yo un poco traía de nuevo esa experiencia que yo tuve muchas veces en la Encarta o en la biblioteca. Y es que de repente tenías que buscar algo para la clase de, no sé, de historia y tenías que ir al índice del libro y hojear, y hojear, y hojear, y buscar, y de repente en la página 36 había algo que te llamaba la atención y te quedabas ahí, te perdías en esa página 36 leyendo, aunque no tuviese nada que ver con lo que tenías que hacer después. O en el caso mismo de la Encarta, que buscabas una palabra y después te ponía 20.000 cosas relacionadas con esta palabra y a lo mejor tú necesitabas el punto 6, pero en el punto 3 te quedaste. Esto es lo que ahora en didáctica y en pedagogía se llama aprendizaje ecológico. Es ese aprendizaje no buscable, pero presente. Pues la idea nuestra era esa, es pues darle la oportunidad al estudiante de que a lo mejor sin querer, en la medida en que tiene que buscar algo en la red que, para utilizar en la clase, pues encuentra algo que le llame la atención y que se quede ahí y que se enganche y que a lo mejor esto favorece de que si tiene motivación, pues esa motivación se mantenga. Entonces, nuestra idea era empoderar, entre otros casos, a este estudiante activo, que le hemos llamado así, estudiante activo, y además de eso, un nuevo sentido a los deberes, y es no repetir, no consolidar, no volver a lo mismo, sino más bien, así como te pones a buscar en un vídeo porque te interesa una cosa, pues aquí te estamos dando la oportunidad de que hagas lo mismo, solo que un poco regulado, ¿vale? Y además de esto, la idea nuestra es hacerlo de dos modos. El Actívate se puede hacer en casa o el Actívate se puede hacer en clase. Y en el libro os presentamos dos formas diferentes de poder realizar la actividad. Pero claro, me diráis, y bueno, ¿y qué hago con ese estudiante que, Dios, mira las musarañas en clase o realmente no le interesa nada? Pues aquí está esta segunda actividad. Y siempre es una segunda actividad que se llama Reactívate, que es un puente, un lugar de encuentro, donde este estudiante que estuvo los días anteriores pues aprendiendo algo o preparándose para la clase posterior, pues pueda un poco sentirse que está en el escenario y que es el protagonista y que puede regalar algo al resto de la clase, y ese que no hizo nada, pues tenga la oportunidad de, bueno, a lo mejor incorporar algo que ya conoce, porque todas estas actividades están pensadas en base a la recursividad. Es decir, retomamos un contenido anterior que ya el estudiante conoce y muchas veces ha sido evaluado, y que en base a este contenido él pueda un poco relacionarlo con lo nuevo que está aprendiendo, guiado por ese estudiante activo. Os hemos puesto además diferentes dinámicas de división de clase, dividir la clase en pareja o dividir la clase en grupo, teniendo en cuenta los 4 datos que a lo mejor han hecho el Actívate. No importa, tenlos en cuenta y úsalos además. Que en América Latina esto es muy común, que se le llama como alumno ayudante. Es como aquel estudiante que funciona como profesor y su función, de alguna forma, valga la redundancia, es, bueno, pues enseñar algo. Y en el libro hemos incorporado algunas formas y modos en el libro del profesor sobre cómo desarrollar. Y aquí seguimos con más propuestas distintas, ¿vale? Ahora nos vamos a meter en cómo hemos trabajado las actividades donde se presenta algún aspecto gramatical. Hemos tenido en cuenta la propuesta deductiva y la propuesta inductiva. En una propuesta deductiva vamos de lo que es el fenómeno gramatical a la organización de la actividad, y en la inductiva iríamos al revés. Entonces, así es como, bueno, os he puesto como ejemplo la actividad 5 de la página 71. Esta es una actividad en la que el estudiante va a conocer la estructura que más adjetivo o adverbio para reaccionar ante algo que ve. Entonces tenemos que bonitas, que feos, me encanta, ¿vale? Tiene que relacionar la columna de la izquierda con las fotografías de la derecha. Entonces, lo podemos hacer de dos maneras. Bueno, esto es como aparece, perdón, esto es como se aparece y como se ha presentado antes Armando en el libro del profesor.
Y aquí sería la propuesta deductiva o inductiva. No todas las actividades tienen ambas propuestas, porque hemos pensado muy mucho ¿sí? Cómo ¿no? desarrollar las actividades y cómo llevarlas a cabo. Bien, no todas tienen una y otra. Aquí os presentamos esta actividad que sí las tiene. Que el profesor decide llevar esta propuesta deductiva a la clase, comenzaría con la presentación del fenómeno. La presentación del fenómeno significa dirigirse al probador G. En el libro del alumno, con comentarios, vais a ver que hemos juntado lo que es la información que aparece en el probador G del libro del alumno, ¿vale? Con la ficha de trabajo que hemos llamado ¿Qué notas y anota?, que es en donde el estudiante hace una reflexión sobre el fenómeno que acaba de leer, ¿vale? Entonces, se lee la información en el probador, le llevamos a la ficha ¿Qué notas y anota? Es una ficha donde, como digo, hace una reflexión, por ejemplo, en este caso, ¿por qué digo qué bonitas? Si me refiero, voy a volver a poner otra vez la actividad. ¿Por qué digo qué bonitas si me refiero a las sandalias? Pues este estudiante que ha trabajado de manera deductiva ya conoce el fenómeno y puede responder a estas cuestiones. Pues elijo bonitas porque bonitas es un adjetivo plural femenino y entonces concuerda con sandalias. Y en el último momento de esta propuesta deductiva les llevamos a hacer la realización de la actividad. Antes de pasar a la próxima propuesta, ¿sí? Os voy a enseñar más o menos cómo esto se ve para que lo tengáis claro, Sí. aunque lo tenéis en este enlace que hizo añadido anteriormente. Esto se resume en una frase, no hay nada más aburrido que poner a un estudiante o un profesor, bueno, creo que más bien un estudiante, a leer una explicación gramatical. Venga, eso es un coñazo en muchos sentidos, porque ni se entera de que es un adverbio, que es un adjetivo, ni se entera de lo que puede ser una terminología gramatical en muchos aspectos, pero el currículum ministerial no es que lo demande, pero intrínsecamente es necesario. Entonces, a ver, la idea fue esta, es una comprensión lectora de lo que se lee. Y a veces incluso no es ni, va más allá, es decirle al estudiante que venga, tienes que responder a estos puntos que os vamos a enseñar ahora de la gramática, pero para poder responderlos tienes que leer el texto. No es leer por leer para ver qué hago después con esto, es leer para sacar conclusiones. Las actividades de esta ficha que os voy a enseñar ahora y que también tenéis en ese enlace, que se llama ficha de trabajo 3, ¿qué notas y anota? La idea era, de alguna forma también, brindarle al estudiante un modo de ayudarle a tomar notas en el cuaderno, porque muchas veces no sabe qué es lo más importante, qué es lo que hay que destacar. El ministerio no permite o no es posible escribir en los libros, aunque muchos lo hacen, pero no debería hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta todo este tipo de situaciones, pues así surgió esta propuesta deductiva. Lo voy a compartir de manera muy clara en este ejemplo de la actividad 12, ¿vale? En el caso de la actividad 12, hemos puesto, como María señalaba, en el libro del profesor, las actividades que aparecen en el libro del alumno y a su vez las respuestas de la ficha que notas y anota. Hemos puesto las dos cosas en el mismo apartado gramatical para que os sea mucho más sencillo. Aquí tenéis la explicación gramatical. Teraz, poznamy y venga, no leeré todo en polaco, pero bueno, ahí tenéis la explicación de cómo debe ser y después el estudiante pues tiene unos ejercicios que puede realizar. Cuando paséis la página, aquí está el ejercicio que se puede practicar y entonces es esto lo que decía que serían las actividades de comprobación. Sé que me diréis, pero es que esto es muy simple. Claro que lo es simple, pero la idea de esta simplicidad o incluso de ser tan exhaustivo, de ir paso a paso, es considerando de que el estudiante no se entera, que puede significar una cosa y que pueda ir poco a poco a ir resumiendo. La idea, como dijo María, es partir de la gramática después a la realización de la actividad. Entonces, como veis, primero es
che interesantes o che bonitas, pues las sandalias vivieran zdanie che bonitas, ponieva sandalias i jeszcze czasownikiem rodzaju liczby nogi, tak jak przemiornik bonitas. Es una, sí que diré, pero venga, eso es una perogrullada, pues que claro lo es, pero la idea nuestra era eso, es poder brindar un proceso paso a paso, es como meternos en la cabeza del estudiante, decirle esto es lo que tienes que pensar, o esto es lo que creo, lo que nosotros pensamos, cuando de alguna forma, bueno, yo o cualquiera aprende una lengua extranjera, sobre cómo poder establecer un análisis. Todas estas actividades, además, el estudiante las tiene en un material que, como os dijimos, venga, ahora no me deja, ok, venga, ok. Vale, que como os dijimos anteriormente, también la tienen en esta ficha imprimible. Es decir, no, el profesor claramente las tiene en la ficha, en el libro del profesor ya con las respuestas, pero ya tenéis vosotros. Las nuevas sandalias vivieran zdanie, bla, 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 y po prostu, y ya iba a seguir en polaco, y después añadimos las respuestas. Entonces, no solo tenemos una propuesta deductiva, sino vamos a una segunda sugerencia, que es la propuesta inductiva. Entonces, sí, la idea también es que se vea la realidad que tenéis vosotros en el aula, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes tenéis? ¿Qué propuesta, ¿no? Es la más indicada? Vamos a enseñaros ahora la propuesta inductiva, que sería... que sería el proceso... ¿No? No, creo que no. Ahora se me ha perdido la pantalla. Bueno, nada, perdonad. Desde la diapositiva actual, creo que ahora sí, ¿vale? Vale. Y entonces la propuesta inductiva, presentamos al estudiante primero la actividad. Y entonces se trata de hacerla, trata de ver por qué esto, por qué no lo otro, hace hipótesis, lo mismo es por esto, va buscando, ¿no? ¿Cuál puede ser la solución de una actividad en concreto? De ahí le llevamos a la ficha de trabajo, para que observe eso que hay, esas hipótesis que ha tenido durante la realización de la actividad, las vea y diga, pues oye, yo creo que si sandalias es femenino y plural, pues debe ser porque debe ir con bonitas, ¿no? Entonces él hace ese proceso teniendo solamente previo la realización de la actividad. Y al final le mandamos al probador G, donde va a comprobar si esas respuestas que ha hecho previamente son verdaderas o son erróneas. ¿Vale? Entonces es el proceso inverso, que no me salía la palabra. Es decir, la idea es que podáis elegir la opción que os venga mejor, ¿vale? La idea nuestra con esos pop-ups gramaticales era eso, era dar un espacio de flexibilidad, de poder decir, bueno, o uno u otro. ¿Cuál elijo? Pues el que te venga mejor. Claro. Es que de alguna forma ahí quien tiene la última palabra en realidad es el estudiante, ¿vale? Vale. Bien, otra parte importante en el libro del alumno con comentarios y que hemos pensado mucho es estas cápsulas de didáctica que aparecen durante también todos los probadores y que se han usado en los ejercicios. Y que se han usado en los ejercicios en los que proponemos estrategias, recursos, a la última. O sea, si queréis estar a la última, este libro del profesor tiene todo lo que se ha ido publicando en los últimos años para ayudar, ¿no?, en ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Hemos hecho una lectura no solo incluso de nuestros cuadernos de didáctica, sino también de material publicado, publicado concretamente, bueno, en Polonia. Por ejemplo, todo este buen trabajo que, bueno, espero que se siga aprovechando, desarrollado didácticamente por las Olimpiadas de Español. Hemos utilizado los recursos, no los recursos, sino más bien el libro de didáctica, publicado también por las Olimpiadas en su momento. También hemos utilizado el material de la revista Języki Obce Szkoły. La idea era incorporar, como bien ha dicho María, todo lo que está desarrollado en didáctica y que lo veáis en papel
que lo veáis de alguna forma ahí práctico en acción. Es decir, no es que, ay, sí, esto ya lo leí, pero esto es, no, esto es impracticable, y perdonadme el neologismo. Es decir, no, lo es, y de alguna forma aquí lo tenéis presentado con una idea concreta. Entonces la idea es, primero tenéis en la actividad eso puesto en práctica, la idea que se propone en algún de estos artículos, y después vais a tener un videillo, que lo vais a ver después, que incluso lo podéis compartir en la red, para que la gente vea que duchos sois, un videillo muy cortillo donde, bueno, se os pone ideas concretamente con el material, ¿vale? Nos falta un punto ahí, perdonad, pero lo vamos a poner. Vale, entonces, por ejemplo, en esta actividad 7A hemos recuperado una idea de este cuaderno de didáctica, desafíos y actuaciones, donde se habla sobre el aprendizaje colaborativo. Vimos la actividad y pensamos que era buena para presentar esta estrategia. Entonces, concretamente, se le pide al estudiante que ponga 3 etiquetas en cada fotografía. Es una actividad de prelectura. ¿Podríamos hacerla en parejas? Sí. ¿Podríamos hacerla individual? Sí. Lo que queremos hacer y lo que buscamos en este momento, y como antes has marcado bien, es optimizar el tiempo de la clase, que siempre es poco y siempre falta. Y entonces dijimos, vamos a hacer esta actividad con el aprendizaje colaborativo. Es decir, dividimos la clase en 7 grupos, le entregamos una fotografía a cada grupo y después ponen todo eso en común. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos todo esto que he querido representar en esta diapositiva. Interacción comunicativa. Creamos oportunidades para hablar y escuchar al otro. Están decidiendo qué etiqueta es mejor, nos separará la fotografía 1, yo qué sé, rojo, colorido, blanco y color, ¿no? Entonces va saliendo vocabulario. Potencia las situaciones de negociación, negocian. Pues yo creo que no, me gusta más esta, me gusta más la otra. Contexto significativo, para practicar una gran variedad de funciones lingüísticas. Porque este aprendizaje colaborativo se puede utilizar de esta manera que os estoy proponiendo ahora o de muchas otras. Y sobre todo actitudes prosociales, porque al fin y al cabo el objetivo de toda lengua es comunicar. Entonces, si juntamos y hacemos este tipo de dinámica en este tipo concreto de actividad, conseguimos 2 cosas. Por un lado, todo esto que he indicado aquí del aprendizaje colaborativo. Por el otro lado, preparar súper bien a los estudiantes a la realización de la próxima actividad en el menor tiempo posible, enriqueciéndose unos con otros. ¿Vale? Luego, otra parte súper importante que me encantó y que me encanta de XL es este glosario de combinaciones verbales que podéis encontrar al final del manual. ¿Cómo lo hemos utilizado en el libro del profesor? Ha sido mirar todas las combinaciones, hemos ido una por una, en qué actividad es mejor, el mejor momento. Teníamos 1000 momentos para meter esa combinación, ¿vale? Porque era un verbo que a lo mejor había aparecido antes o que va a aparecer después. Pensamos, ¿cuál es el mejor momento para esta combinación verbal? Y allí os la proponemos. En este caso, en el desarrollo del ejercicio, la primera acción que le vamos a pedir al estudiante es ir a la página 133 del libro y presentarle esta combinación verbal que, ojo, es así porque va a ser necesaria después para el desarrollo de la actividad que viene a continuación. Y bueno, ya porque nos queda, ya va quedando un poco de tiempo. Entonces, la idea nuestra con el resto de las partes que compone XL y en su unidad era un poco incorporar, por decirlo de alguna forma, lo que actualmente es considerado como, digamos, 2 elementos importantes en el aprendizaje de lenguas. Una es la gamificación, lo lúdico, lo de poder disfrutar, también la competencia intercultural y la mediación lingüística asociada a esta competencia intercultural, y por último, pues lo que se llamaría o lo que el Consejo de Europa ha establecido como un estudiante que no es tanto un agente pasivo, sino un ser que se involucra, que desarrolla estrategias, que de alguna forma puede por sí mismo
poder hacer uso de sus habilidades o actitudes para desarrollar mucho mejor el aprendizaje lingüístico. En este caso, los recursos y estrategias que hemos pensado fuera de serie para este tipo de lecciones es el juego y las dinámicas para el cambio de parejas. El juego en sí, para así decirlo, ¿no? Porque, como ya sabéis, es herramienta para trabajar los objetivos de la unidad, incentivar la motivación y es una estrategia para distender el ambiente en la clase. Pensado para ello están las etiquetas S que se sitúan al final de cada probador. En este caso, en el libro del profesor, vamos un pasito más allá y no solamente pedimos que el estudiante, como podéis leer en la definición de lo que tienen que hacer en ese momento en clase, vamos más allá. No solamente tienen que elegir 3 cosas que les gusten, 3 cosas que no y compartirlo en pareja, sino que nos hemos inventado una manera de desarrollar esa actividad de una manera más lúdica. En este caso, el profesor pues coge la pizarra, divide la pizarra en 6, en cada cuadradito mete un número, decide, a ver chicos, ¿qué temas os interesan? ¿Qué temas os mueven? ¿De qué temas quisierais hablar? Metéis uno de cada tema en cada cuadradito, tiráis un dado, sale el número 2, el número 2 es el cine, el estudiante dice, pues me gusta el cine, todos los demás tienen que responder, a mí también, a mí sí. Con esto os quiero contar que hemos pensado mucho, no solamente las actividades que vienen en sí en el libro, sino cómo ir un paso más allá y desarrollar otras diferentes. Y bueno, ahí tenéis, por ejemplo, una forma que también estaría en el libro del profesor, estamos trabajando en esta hora, sobre cómo explotar los diferentes juegos que están presentes en el libro, que cada unidad didáctica incorpora 2 páginas de juegos. La idea era que tuvierais en cuenta, entre otras cosas, qué contenidos gramaticales están presentes ahí, cómo se pueden aprovechar estos contenidos, qué cosas importantes hay que tener en cuenta, como por ejemplo un material concreto. En este caso hemos puesto un dado electrónico y os añadimos un código QR y el enlace para poder tener acceso a dicho material. Y además, pues lo que María señalaba con esto del cambio de parejas es un poco aprovechar lo que se aprende como un modo también de poder dividir a la clase. Ya conocen los colores, pues en función de los colores perfectamente podríamos utilizar este conocimiento para que la clase pueda desarrollarse mejor en el desarrollo de una actividad. Sí, sobre todo en esto anterior es que se separen, ¿no? Porque hay veces que los estudiantes se juntan como lapas, es imposible separarlos. Entonces esa búsqueda de enriquecimiento de otras personas que también están en la clase. No solamente siempre fulanito con fulanita, sino abrirnos un poco, ¿no? Integrar eso en el aula. Y bueno, ya para el final tienen estos 2 tipos de lecciones, que es puesta en práctica y autoevaluación. En estas 2, pues hemos señalado concretamente estos recursos y estrategias y hemos desarrollado una forma, creo yo, bastante práctica de poder comprobar, no diría evaluar, pero aunque hemos no solo evaluar, sino también comprobar lo que el estudiante ha aprendido. Sí. En el caso, por ejemplo, de los proyectos que se ponen en las secciones talla, están divididos, ¿no? ML, XL, se proponen 6 proyectos. Aquí lo que hemos propuesto es añadir lo que es el tema de las inteligencias múltiples. Por lo tanto, hemos preparado una ficha de evaluación que está todavía en proceso, ¿vale? Esta que veis aquí no va a ser la definitiva, estamos en ello. Entonces, os vamos a indicar en cada taller, en cada proyecto, qué inteligencia múltiple se puede potenciar si el estudiante hace esa actividad. Entonces, salimos un poco de lo que es lingüístico-verbal, que obviamente está presente en nuestras clases, pero a lo mejor, oye, pues al chaval pues es súper matemático, le podemos también un poco guiar, pues mira, a lo mejor puedes hacer este proyecto por esto y por esto. Entonces, que os sirva y que os ayude en vuestra labor como docentes el estimular a los estudiantes desde varios ángulos. Recursos digitales también os los proponemos. Cada probador va a llevar acompañado una serie de páginas web que podéis proponer después vosotros a los estudiantes, por ejemplo, para crear infografías, para crear contenidos interactivos. Todos los probadores, en todas las secciones,
hemos buscado enlaces que... Sí, aplicaciones o programas que pueden utilizarse, ¿no? La idea es también de alguna forma, pues, bueno, sabemos que, bueno, ya es post-COVID, ¿no? Pero la idea es un poco aprovechar ese caudal que ya está presente en el estudiante y que incluso ha regresado a las aulas y no percibe el aprendizaje de forma semejante a como antes se percibía. Entonces, la idea nuestra es un poco incorporar en algunas actividades ejemplos de cómo aprovechar estos recursos digitales. Vale. Y bueno, en este caso me lo llevo, la idea es de alguna, bueno, como bien sabéis, es un espacio de autoevaluación y bueno, la intención es siempre poder establecer un feedback correctivo al estudiante. Claramente en estas fichas de didáctica, en estas cápsulas didácticas se os explica y os voy a dejar con ese bichillo ahí dentro, bueno, ¿qué puede ser este feedback correctivo? ¿No? Entonces, y ya para el final, hemos dejado esto, que bueno, que también es un tipo de lección concreta, XL incorpora de una forma novedosa, que hasta ahora ningún manual trabajaba, este tratamiento del comportamiento intercultural, pero no pensado, y recalco, en base a una información cultural. No nos interesa eso porque ya Wikipedia existe para ello. No es informar al estudiante sobre algo, es más bien que, bueno, conozca una situación concreta, vea cómo esa situación es, que la contraste con su situación personal, en este caso como polaco y de una cultura polaca con ciertos determinados hábitos y formas actuales, y que a través de ese contraste el estudiante pues llegue a una toma de conciencia y decir, bueno, esto es para mí, esto no es para mí, frente a esta situación, cómo podría comportarme, qué podría ser. Bueno, en este caso, por ejemplo, esta unidad 3, regreso atrás, que es regatear, que en el caso de Polonia el regateo no es visto, en mi experiencia, como algo, vamos a decir, muy, muy adecuado, ¿no? Mientras que en España, si te vas a un mercado, bueno, no tanto un mercado, o al rastro, o te vas a un mercado en América Latina, si no regatea, pues te roban, bueno, no te roban, sino que tienes que pagar más. Entonces, aquí es esto. Es un insulto, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué no regateaste? ¿No? Exacto, ¿qué te pasa? Entonces, la idea es un poco esto, es decirle, bueno, esto existe, esto se hace, esto está presente, pues, bueno, ¿qué vas a hacer ante esta situación? ¿Cómo lo vas a tomar? Y si te gustaría hacerlo, bueno, te enseñamos cómo hacerlo, para que de alguna forma, pues, no peques en el intento, o no te tomen como un extranjero un poco así, muy tímido o vulnerable, ¿no? Entonces, la idea es eso. Y en el libro del profesor incorporamos en todo momento todos estos elementos. Es llamar la atención al estudiante sobre esto. En polaco puede compartir con el estudiante ese tipo de cosas. Desarrollamos algunas preguntas que pueden ser importantes para guiar el proceso de análisis del estudiante en este tipo de situación, e incluso en algunos casos incorporamos algunas ideas desde la mediación lingüística que el estudiante pueda utilizar después para explicarle a su madre, a su padre, a un amigo, no sé qué. En mi clase supe que en España, no sé qué parte, es importante regatear. Ay, sí, ¿qué es eso? ¿No? ¿Y cómo lo hacen? Y entonces que el estudiante de alguna forma pueda compartir ese tipo de cuestiones. La idea final nuestra es que con este libro del profesor lo que queríamos es lograr lo que señalamos al principio, 3D. Es decir, seguimos pensando desde la editorial y en el caso, bueno, mío personal y bueno, creo que María, porque, bueno, vibramos mucho positivamente o estamos en sintonía. Queremos que el estudiante sea un estudiante, queremos ver al estudiante como un ser global, no como una máquina repetitiva de contenidos, no como una secretaria taquígrafa que debe completar frases, no como una persona que siente que llega a la clase y va a perder el tiempo o de alguna forma lo que le están ofreciendo no le va. Y más un estudiante como un estudiante Z, que es un estudiante con mucha exigencia, con un alto nivel de, digamos, de protagonismo, de búsqueda, de querer hacer las cosas a su modo, y de que en muchos sentidos, si quiere aprender algo, se va a un tutorial en YouTube, lo lee, lo mira y lo reproduce sin ningún problema. Pero queríamos eso. Es
3D es desarrollar en el estudiante el dominio de la lengua desde un proceso divertido, agradable, llamativo, interesante, y que permita y le haga sentir que, bueno, que el mundo es, vamos a ver, Polonia, que Polonia puede enriquecer el mundo, pero que también el mundo puede enriquecer a Polonia desde esta diversidad cultural.